A Proyección INBU Renovemos Costa Rica. Este programa llega a ustedes gracias al Sistema de Ahorro y Préstamo del INBU, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a su servicio. Comencemos. Muy buenos días, feliz viernes. Y bueno, aquí estábamos ya sintiendo viernes, Fabi, fuera de cámara. Sí, hoy lo sentimos, lo disfrutamos y por supuesto que lo agradecemos también de que ustedes estén con nosotros acá en el programa Proyección INBU, que llevamos todos los viernes a las 11:45. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos los que tenemos casa. La adquirimos, la compramos y ahora ¿qué sigue? Con el tema de los seguros, por ejemplo, ¿cuáles debemos comprar y cuáles no? Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy con nuestros invitados especiales que ya Tati se los va a presentar. Así es, y es que siempre, no solamente los que ya tienen, los que vamos a querer tener casa y decir, bueno, ¿qué sigue después de que yo la tengo? Porque a veces descuidamos un poquito de eso. Y estamos acompañados de doña Gabriela Carranza, quien es la directora del registro inmobiliario. Muy buenos días. Bienvenido. Encantada de estar acá, muchas gracias. Y de mi compañero Roberto Cruz, quien es el jefe de todo el financiamiento. Ese es el que da los préstamos, para que sepa. Ese es el de la plata, así es. Buen día. Que muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Un placer. Y empezamos de una vez con esa pregunta que hizo Tati, ¿verdad? El qué sigue. ¿En qué nos debemos fijar y ponerle atención cuando vamos a hacer una compra de una vivienda, que no solo adquirirla, ¿verdad? Y todos los trámites que esto conlleva, sino lo que hay más allá de esa compra de casa y sus responsabilidades, Roberto? Claro, es muy importante tener presente, bueno, desde el momento que formulamos el presupuesto para yo determinar cuál cuota puedo asumir para efectos de pagar la casa, si es que la voy a adquirir vía financiamiento, debo también pensar que esa cuota va a estar acompañada de generalmente una póliza de vida o de protección crediticia, que en este caso pues cubre el saldo de la operación o el monto original, dependiendo de las condiciones de la aseguradora, en caso de que la persona falte el día de mañana. Es decir, más que todo es para cubrir en este caso a la entidad financiera que coloca pues el recurso como tal. De igual manera, pues hay otras pólizas, en este caso la póliza de incendio, que en este caso cubre diferentes eventos de desastres de la naturaleza, llámese, bueno, aparte del incendio, inundaciones, terremotos, deslizamientos de terrenos, entre otras circunstancias pues, que se pueden dar en el camino. Entonces, esta póliza en sí cubre el patrimonio que la persona pues está adquiriendo ante un evento como estos. Entonces es muy importante tener eso presente. Y que a veces sucede que como son créditos de hasta 30 años, que se nos olvida cuando se hizo tal vez la solicitud del crédito hipotecario quién es el deudor y si hay codeudor. Y entonces a la hora a veces de aplicar pólizas no sabemos qué fue lo que firmamos. En eso también es importante, ojalá guardar ese documento y tener el respaldo para después pues ejecutarlas, ¿verdad? Las pólizas. Exactamente. De igual manera las aseguradoras también brindan otros tipos de seguros que se llaman multiasistencias. Estas otras asistencias son más que todo por si el día de mañana la persona requiere el uso de un fontanero, un electricista, asesoramiento en materia incluso de viajes, hasta asesoramientos legales y demás. Y estas multiasistencias por lo general son muy cómodas, la prima que se paga mensualmente. Entonces también la persona, son totalmente opcionales este tipo de seguros, pero es importante que la gente también conozca que existen esas opciones, ¿verdad? A través de una prima o una cuota mensual pequeñita, accede a servicios con descuentos bastante interesantes. Bueno, y es que también, y aquí que está doña Gabriela, que nos explique un poquito, porque uno sí que no piensa en eso, ¿verdad? Usted no piensa, ya la casa es mía, pero usted no piensa que tiene que, por ejemplo, revisar que la escritura esté bien, que todo esté bien, que esté bien registrado, porque uno piensa a veces que es, yo pagué como si fuera una blusa, yo pagué, me la puse y listo, ¿verdad? Y uno se desentiende un poquito. Sí, claro. En el caso de las propiedades inmobiliarias en Costa Rica, es fundamental que la adquisición que uno realiza se inscriba en el registro inmobiliario. El registro inmobiliario nace a partir del año 2009 con la unión de lo que era el Catastro Nacional y el Registro de Bienes Inmuebles.
precisamente para poder unificar nuestra información y continuar brindando seguridad. Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo de que cuando uno pasa y, por ejemplo, ve una propiedad que quiere adquirir, puede ser que esté un señor o una señora en esa propiedad y uno le pregunta, mire, esta propiedad la venden, le dicen que sí, le dan toda la información, pero en realidad, ¿cómo sabemos nosotros que esa persona que nos atiende es el titular de esa propiedad y quien nos la puede vender, ¿verdad? Entonces es ahí donde entra el registro inmobiliario con su base de datos de información en la que nosotros podemos ubicar la propiedad por provincia, por número, saber quién es el titular, quién es la persona de la que yo tengo que adquirir esa propiedad, y incluso aspectos como si cuenta o no con un plano catastrado, la descripción que está en ese plano catastrado es coincidente con la información que me dieron a mí con relación a la cantidad, por ejemplo, de metros, cuando el precio es por metro cuadrado, qué cargas o gravámenes tiene esa propiedad, ¿verdad? Y efectivamente, una vez que ya yo la adquiero, pues ahí es donde entra la participación de las personas notarias, que son las que realizan la escritura pública, donde se hace constar la causa adquisitiva, el precio que yo pagué, ese documento, el testimonio, que es una copia, se presenta al Registro Nacional, ahora todo es digital, se presenta por ventanilla digital, y en principio, si el documento está bien, en un máximo de 8 días después de la presentación, ya la propiedad aparecerá inscrita al nombre de quien adquiere. Y ahí entonces también yo reviso si fue que lo adquirí con un crédito hipotecario, que en el apartado gravámenes aparezca la información de quién es la entidad acreedora, el monto por el que yo me endeudé, si hay deudores o codeudores, como usted señalaba, ¿verdad? El plazo del crédito, la cantidad de cuotas y, por ejemplo, la tasa de interés. Esa información siempre va a estar accesible a través de la base de datos del registro, que se puede consultar de forma gratuita vía web o en las instalaciones del registro. Ustedes que son expertos también en este tema, si hay personas que en este momento estén en proceso, como decía Tati, de adquirir alguna casa, un apartamento, ¿en qué deben fijarse sí o sí a la hora de hacer estas compras, ¿verdad? Y firmar contratos y demás, para que no se les pase detalles importantes que después pueden pasar factura de otro tipo? Sí, ahí es importante el estudio registral de la propiedad, que de hecho es uno de los documentos que se solicitan cuando hay una compra de vivienda, compra de lote, donde vamos a visualizar si existen algún tipo de limitaciones, ¿verdad? Que en este caso pues afecten a la propiedad. Igualmente, como decía doña Gabriela, si vemos elementos como que hay un gravamen de por medio, si hay que cancelar ese gravamen en el momento de la compra, que se haga el debido levantamiento y que quede la hipoteca posteriormente inscrita pues a nombre de la persona que está adquiriendo el crédito, también es muy importante que coincidan, por ejemplo, los metros que se indican a nivel de registro con lo que es el plano catastrado, porque de igual manera cuando existen ciertas diferencias en las medidas también implica pues otra serie, ¿verdad?, de procedimientos que hay que hacer, como rectificaciones de medida entre otros, que pueden afectar la propiedad en cierto sentido. Gracias. Yo creo que es fundamental y lamentablemente hemos experimentado un aumento del fraude extrarregistral en propiedades, entonces es fundamental que las personas verifiquen con el sentido común que están adquiriendo del verdadero titular, ¿verdad? Hay que sospechar, digamos, de personas que citan para enseñar la propiedad a horas que no parecen ordinarias, o de las personas que no tienen la información correcta con relación a los antecedentes de la propiedad. Otro aspecto muy importante, si las personas están comprando en proyectos constructivos que aún no están desarrollados, es verificar la etapa en la que están, revisar en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio si el proyecto está inscrito, si cumple con todos los requisitos que tiene que cumplir un desarrollador inmobiliario, y también corroborar que a nivel del registro pues la propiedad esté inscrita, que tenga un plano catastrado, lo que señalaba el compañero, el principio de concordancia, ¿verdad? Que la información del plano coincida con la información del asiento registral, y sobre todo contar con la asesoría de una persona profesional en derecho y notariado de confianza que pueda verificar los aspectos que ya de pronto son más jurídicos y que no necesariamente los manejamos las personas, pero que sí van a ser trascendentales para que a lo largo del tiempo yo pueda disfrutar de la propiedad que tanto esfuerzo nos cuesta a la mayoría, ¿verdad? Sí, claro, y qué bueno que recalcó sobre eso de las estafas, porque nosotros lo vemos muy seguido también en las noticias y demás, que mucha gente se aprovecha de los adultos mayores, por ejemplo, les roban la propiedad
la ponen a la venta y así van estafando a una y otra persona. Sí, efectivamente hemos identificado que hay una población vulnerable. Con extranjeros también. Las personas extranjeras, porque de pronto ha costado el control de ingresos y salidas de estas personas al país, y porque en el caso de las personas nacionales, pues nosotros podemos revisar la información de la existencia de esta persona contra la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones, lo que no ocurre en el caso de personas extranjeras. En realidad el tema del abordaje del fraude extrarregistral es un tema que el registro ha venido atendiendo desde finales de los años 1990 a inicios del año 2006, y nuestra normativa ha ido evolucionando para poder colaborar en este proceso de investigación tanto al organismo de investigación judicial como al Ministerio Público, y también ayudarle a las personas que son despojadas de su propiedad. Recientemente, en este año, entró a regir el Reglamento General del Registro Inmobiliario, en el que se remozan todas las normas que tienen que ver con el abordaje del fraude extrarregistral, se detallan los requisitos que tienen que cumplir las personas, porque en realidad cuando una persona es despojada de su propiedad, la labor que nosotros realizamos como registro inmobiliario es de colaborar para que la persona pueda ir a la vía judicial y ya sea un juez de la República en sede penal el que conozca la situación y en definitiva la resuelva. Pero nosotros en ese interín colaboramos poniendo una medida cautelar en la propiedad que le dice a quienes participaron de ese eventual delito y a las personas que podrían posteriormente entrar a adquirir esa propiedad, tenga cuidado. Si esta propiedad tiene una nota de prevención, eventualmente hay una inexactitud en la publicidad registral y hay que tomar medidas como ir a revisar el expediente o ir a la vía judicial a ver la información que le pueden brindar a usted ahí, por ejemplo, el Ministerio Público. Perfecto. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, y es que justamente el que uno logre pagar esa vivienda, el sueño dorado de muchísimas personas, es importante, pero también ese logro uno tiene que cuidarlo bastante bien, y para ello vamos a ver la siguiente nota. ¿Qué hacer cuando ya pagaste tu casa? Pagar por completo una vivienda es un logro muy importante. Sin embargo, todavía queda un paso clave: dejar tu propiedad libre de cargas en el registro de la propiedad. Esto te da seguridad legal y evita problemas en el futuro. El proceso es sencillo. Primero, pide a tu banco el certificado de deuda cero, que confirma que tu hipoteca ya está cancelada. Con ese documento, debes ir a una notaría, donde el notario prepara la escritura de cancelación de hipoteca, firmada por un representante del banco. Luego, se presenta la escritura en la administración tributaria para liquidar el impuesto de actos jurídicos documentados, IAJD, que normalmente está exento en este trámite. Después, la escritura debe inscribirse en el registro de la propiedad, pagando los aranceles respectivos. Solo con este paso, tu inmueble quedará inscrito como libre de hipoteca, lo que te permitirá venderlo o solicitar otro crédito en el futuro sin obstáculos. En el caso de viviendas adquiridas por medio del INBU o BAMBI, es importante asegurarse de que tanto el título de propiedad como la cancelación del crédito queden debidamente registrados. Para esto, conviene mantener comunicación directa con la institución y con la entidad financiera. Tener una casa propia es un sueño cumplido para muchas familias, pero también implica una gran responsabilidad: proteger ese patrimonio. Una de las mejores formas de hacerlo es manteniendo al día los trámites registrales y contratando un seguro de vivienda que te brinde tranquilidad. Estar al día siempre con todos los trámites. ¿Cuáles son esos trámites? Ustedes que son también muy conocedores de este tema, que les pueden recomendar a las personas, a todos, ¿verdad? Los que tenemos una casa, un apartamento, para no cometer faltas y después de verdad que tengamos otras implicaciones. Sí, como bien se indicaba en la nota, bueno, y lo hablábamos en un principio, que cuando uno tiene la deuda hipotecaria activa, la entidad financiera lo obliga a uno pues a pagar la cuota respectiva del seguro de vida o de protección crediticia, póliza de incendio y póliza de desempleo en caso de que corresponda. Pero es importante aquí hacer un paréntesis, que esos seguros van a estar activos mientras la deuda esté activa. En el momento que yo haga la cancelación de mi crédito, que por ahí Tatiana lo mencionaba, que es el sueño, ¿verdad?,
de muchos. Pocas veces uno puede comprar varias viviendas en la vida. Entonces, en el momento donde se acaba esa deuda, bueno, quiero obtener esa libertad financiera, ¿verdad? Sin embargo, debo asegurarme que mi casa o ese patrimonio que yo tanto cuidé durante tantos años, pues no se ve afectado de una u otra manera. Entonces, debo acercarme a alguna entidad, en este caso de aseguradoras y demás, que ofrezcan esta póliza de incendio, ¿verdad? Que básicamente, como les decía, cubre varios eventos de desastres de la naturaleza para proteger ese patrimonio que tanto pues le costó a uno, ¿verdad? Hago la salvedad porque regularmente estas pólizas durante la vigencia del crédito se incluyen dentro de una póliza que se llama colectiva, pero al momento en que se hace la cancelación del crédito, pues ya se requiere hacer una nueva póliza, en este caso donde yo voy a ser el beneficiario de la misma. Y sobre eso queríamos preguntarle, porque yo no sé si ustedes, me imagino que sí, yo sí tengo una amiga que en algún momento me hizo el comentario que ella prefería seguir pagando la casa y hacerle abonos extraordinarios y demás, pero todavía mantener una deuda con la entidad financiera porque le salía más cómodo que ahí estuvieran incluidos los seguros, que solicitarlos por aparte. ¿Qué tan cierto es esto? En este caso, regularmente las pólizas colectivas tienen pues una cuota un poquito inferior al costo que yo como persona física voy a tener si adquiero la póliza posteriormente, después de cancelada la hipoteca. Entonces, ahí lo que hay que pensar es que, vamos a ver, mientras tengo la hipoteca activa, pago la cuota de vida, la de incendio y la de desempleo en caso de que corresponda. Ya una vez que cancelo, lo que tengo que preocuparme es por la póliza de incendio, en este caso. Ya la póliza de vida fallece en el momento de la cancelación del crédito. Igual que la de desempleo. Igual que la de desempleo, pero esa de incendio, a pesar de que no es obligatorio, es decir, la persona no es que tiene que salir corriendo ya a adquirir la póliza, pero sí es lo recomendable. Claro. Es lo recomendable en este caso, pues para proteger ese patrimonio y minimizar riesgos, ¿verdad? Ahora bien, recordemos que al momento de cancelar esa hipoteca, yo voy a liberar una cuota financiera que he venido pagando durante N cantidad de años. Entonces, hagamos la relación de la prima anual que yo pagaría por esa póliza de incendio versus la cuota que yo pagaba financiera. La diferencia es abismal, es un esfuerzo mínimo, en realidad, el que la persona tendría que asumir para efectos de tener asegurada su casa. Entonces, la recomendación acá es, cancelo mi hipoteca y ojalá la semana siguiente o al día siguiente ya ir a buscar una póliza de incendio para mi propiedad. ¿Y aproximadamente tiene un costo de...? Eso depende en este caso de la entidad aseguradora. Hablando a grandes rasgos, ahorita hay una aseguradora que brinda un precio de 13.990 colones más el IVA por cada 10 millones de colones. En este caso, anualizado, ¿verdad? Entonces estamos hablando que es un monto bastante bajo, ¿verdad? Que lo podemos pagar con el aguinaldo. Todos. Exactamente, se puede pagar exactamente de forma trimestral, semestral, anual. Entonces hay facilidades para ello. Y ese aguinaldo mío siempre está... ¿Has visto? Tati, ¿usted siempre todo lo tiene el aguinaldo. comprometido? No, comprometido no, presupuestado. Desde julio ya empieza, ya sabe que va a invertir con ese presupuestado aguinaldo. lo tengo. Es que Qué yo bueno. lo espero todo el año. Yo sé que ya pues sí. en casita y las oficinas también. Aquí hay dos temas importantísimos que cuando uno tiene la casa, ya la pagué, ya todo. Yo creo que mucha gente deja muchísimo de lado y es la liberación, ¿verdad?, de la hipoteca. Porque al final, doña Gabriela, esa casa no es mía, no está registrada en el registro, valga la redundancia, como mía, hasta que yo no haga ese trámite. En realidad, digamos, es muy interesante lo que usted señala y tiene que ver con la naturaleza y la evolución que ha tenido la hipoteca desde que inicia en tiempos antiguos y en la parte de historia del derecho nosotros lo vemos. Fíjense que cuando nace el tema de la hipoteca, nace casi que en paralelo con la necesidad de registrar el título de propiedad que uno tiene, porque está dando en garantía la propiedad y los acreedores en su momento pues lo que necesitaban era tener la garantía de que ese deudor no se iba a ir a hipotecar la propiedad con otras personas. Pero cuando la hipoteca inicia, y esto parte del derecho anglosajón, en realidad cuando yo constituía la hipoteca sí se trasladaba la titularidad al acreedor y solamente se me devolvía o se liberaba cuando yo realizaba el pago. En la actualidad no funciona de esta manera. Yo compro una propiedad con un crédito y la propiedad queda inscrita a mi nombre
y se constituye un gravamen hipotecario, una carga que soporta la propiedad, que básicamente lo que dice es, esta propiedad, en este caso es de Tatiana, pero tiene un gravamen hipotecario de manera que está respondiendo por una deuda que si no se paga puede conllevar el que la propiedad, previa verificación de un debido proceso en la instancia judicial, sea rematada y traspasada a otra persona. Entonces, importantísimo lo que se señalaba en cuanto a tener el control de los pagos, ¿verdad?, que se van haciendo y verificar sobre todo en plazos tan amplios como los que se señalan, ¿verdad?, 20, 25 años, 30 años. Entonces yo voy teniendo ese control y si se cumple el plazo y he terminado, pues tengo que recurrir a la entidad financiera para que me dé el recibo. También ellos le van a explicar normalmente a la persona si hay un notario de planta o si tienen la posibilidad de escoger un notario para la liberación del gravamen y presentar este documento al registro para la cancelación. Lo que le señalaba, el seguimiento que uno le puede dar como persona interesada al documento y cliente es verificar con el notario o la notaria cuándo se presenta la solicitud de cancelación, puede dirigirse al registro o consultar el estado de ese trámite, si el documento salió calificado defectuoso o fue inscrito, y finalmente consultar la propiedad y ver que en el apartado de gravámenes dice gravámenes no hay. Quiere decir que ya la propiedad quedó libre de esa hipoteca que durante mucho tiempo pues la persona canceló el crédito y finalmente ya la propiedad pues puede ser dada en garantía para un nuevo crédito, vendida o pues conservada por la persona, ¿verdad? Es que a veces pensamos que ya es mía, la puedo vender, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de ese tipo de detalles porque normalmente nosotros los ticos dejamos todo para última hora, pero ¿verdad? Solo a veces, no siempre. Pero de pronto decimos, ay no, qué pereza tener que ir hasta el registro, ¿a dónde? Allá en Zapote, ¿verdad? Y la verdad es que ustedes han trabajado mucho también en la parte de digitalización. Así es. En la página del Registro Nacional, en el sistema de consultas y certificaciones gratuitas, en realidad el proceso es muy sencillo. Con un correo electrónico y una clave se genera el usuario y a partir de ahí usted puede ingresar a la parte de consultas gratuitas y por el número de identificación de la persona titular, el nombre o el número de propiedad, por ejemplo, verificar la información que nosotros estamos dando con relación a esa propiedad, ¿verdad? Y en cuanto a la pregunta inicial, yo creo que es fundamental que las personas propietarias, dentro de las obligaciones que nos corresponden verificar, por supuesto, va a estar siempre al día con el pago de impuestos, tener la claridad que si yo no pago un impuesto, eventualmente, en el caso, por ejemplo, de las municipalidades, pueden gravar nuestra propiedad con una hipoteca legal porque yo no pago el impuesto y también ir a proceso de remate de mi propiedad, hacer la declaración que actualiza el valor de la propiedad cada 5 años o conforme nos lo indique a nosotros la municipalidad. También eso resulta fundamental y si bien el registro garantiza ese derecho de propiedad y si usted no ha hecho ningún movimiento con la propiedad, va a estar, como usted la vio la última vez, ¿verdad?, el estado jurídico de su propiedad, pues siempre es recomendable también de vez en cuando estar corroborando esta información para efectos de estar seguros de que no ha pasado ninguna situación anormal con la propiedad. Y si usted es una persona que le gusta tener las cosas así, bajo control, y sueña con tener, por ejemplo, una casa con su pareja y demás, es importante que usted esté poniendo la atención a este programa para que nunca olviden las recomendaciones que se le están dando. Y quiero retomar eso que usted acaba de decir sobre la importancia de tener en cuenta sobre el pago de impuestos, por ejemplo, que las personas puedan decidir incluso ahora si quieren hacerlo trimestral, semestral, pero ahí aparecemos en la municipalidad si no lo pagamos. Y también la importancia de pedir un avalúo independiente del valor real, ¿verdad?, de la propiedad. Sí, en ese sentido es fundamental que cuando las personas adquieren, desde que adquirimos la propiedad, y es parte, digamos, de esa malicia indígena a la que yo hacía referencia antes cuando estábamos en el proceso de revisión de quién nos estaban vendiendo. Porque si una propiedad, por ejemplo, en promedio en esta zona, yo sé que vale 50 millones y a mí me la están ofreciendo en 15, ya ahí yo debería despertar una sospecha de qué es lo que está pasando. El valor real de las propiedades está muy estandarizado en nuestro país. El Ministerio de Hacienda tiene toda una guía de valores que normalmente están en zonas homogéneas, entonces uno puede tener un indicio de cuánto cuesta una propiedad y
También en la declaración que se hace, que efectivamente es una declaración que uno hace como titular, pues uno puede verificar las condiciones de la propiedad. No es lo mismo si yo compro un lote y después construyo, la actualización de ese valor fiscal de la propiedad, porque entonces yo ya con mucho esfuerzo agregué una edificación que no estaba en la propiedad, y va variando el valor fiscal de la propiedad y el valor que la propiedad tiene con los años, ¿verdad? Claro. Justamente me quedé pensando en la pregunta que hiciste, porque a veces uno no se da cuenta o piensa que nadie se da cuenta, más bien es al revés. Por ejemplo, si no pagan los impuestos municipales, creo que usted mencionó otros, y eso se ve reflejado en mi propiedad. Y podría, perdón que la interrumpa. Es una mancha. Es como una mancha, exacto. Sí, y también un aspecto importante es cuando las personas, de acuerdo con la programación de sus intereses, por ejemplo, ponen la propiedad a nombre de una sociedad anónima y se les olvida estar al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas, que ese impuesto también tiene consecuencias muy importantes de acuerdo con nuestra legislación, porque si yo no pago el impuesto por 3 años consecutivos, pues la sociedad titular de la propiedad puede entrar en causal de disolución, y eso conlleva toda una serie de efectos con relación a la titularidad de esa propiedad, dentro de los cuales puede estar incluso el que se le imponga una hipoteca legal por el no pago del impuesto a las personas jurídicas. Entonces es muy importante estar al día en el pago de los impuestos. Y uno lo puede hacer con la misma entidad donde hace el pago de servicios públicos, ¿verdad? Porque ahí aparece como favorito. Usted lo deja guardado, así lo tengo yo y nunca se me olvida. Y cada 3 meses me está recordando la fecha, cuando se vence, clic, pagar. Ok, y estamos al día. Efectivamente. Sí, hay que hacerlo. Gracias a Dios que existen estas herramientas para todos. Sí, claro, y otras, tipo apps para que nos recuerden y demás. Es que, ay, yo pienso que cuando uno sueña con tener esa casa y lo logra, dice, ok, ya llegué a la meta, ya la tengo, me relajo. ¿Verdad? Porque no sabemos a veces si es la primera casa y usted nunca ha tenido casa propia, uno no sabe qué sigue después de eso, ¿verdad? Que este montón de cosas que de pronto uno es como, de verdad, tenía que hacer eso. Y espérese unos añitos el mantenimiento, cuando ya salga la primera gotera y cosas así, el primer aguacero. Exacto. Son cosas que los clientes, Roberto, deberían conocer de previo, diría yo, a decir, sí me voy a comprar esta casa. Así es, inclusive ahora que estábamos comentando el tema de seguros de cobertura, existe uno que incluso protege el menaje de la casa, ¿verdad? Hablamos por ahí en un momento de terremotos, de inundaciones. Bueno, en un temblor se me puede caer esa pantalla que me compré el fin de semana, se me quebró y ¿ahora qué hago? Entonces incluso hay seguros de cobertura de ese tipo para menaje de la casa, de manera que la persona pueda proteger no solo la edificación como tal, sino todo aquello que también pues conlleva una serie de gastos importantes para la familia, ¿verdad? Entonces, existen multiplicidad de seguros de este tipo. Y si usted quiere saber cómo puede proteger su casa, no se mueva. Ya casi volvemos a Proyección INBU para darle algunas recomendaciones. En la Asociación Obras del Espíritu Santo avanzamos en la construcción de los albergues juveniles de la alegría Torres Espíritu Santo. Para concluir la primer torre necesitamos 500 millones de colones y así empezar a recaudar para la segunda. Ayúdenos con su donación en la segunda Torretón de la Alegría. Yo dono por las torres. Sábado 27 de septiembre a partir de la 1 de la tarde. Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, Atillo 2. Simpe Móvil 84 57 2024. Nos ayuda. Uy, pero ¿de dónde sacan esas preguntas ustedes? No ve la mala suerte mía, que tenía fecha y todo, y se va muriendo el sacerdote. Ahora estoy esperando que llegue uno nuevo a la iglesia y me dijeron que son 2 o 3 añitos. Esperemos, no precisa. No me lo dieron así directamente, de palabra, pero me lo demostraron con hechos. Entonces seguí sus pasos, ser bondadoso, ser solidario con la gente, con los vecinos, con los amigos, con la gente que no conozco, ser humilde sobre todas las cosas, no perder el rumbo. Siempre he pensado que las cosas para tenerlas hay que soñarlas. Entonces casi todo lo que yo tengo y que me hace feliz, tener la familia cerca, la pintura, la música, todo lo soñé alguna vez. Entonces son sueños hechos realidad en mi vida.
Este sábado vamos a conversar sobre inteligencia artificial, usos, mitos y realidades. Una vez que vos pasás esa etapa de diseño y planificación, entras a la etapa de construcción. Podés usarlo en etapa de construcción, haciendo optimización de procesos, haciendo optimización de cuadrillas, haciendo modelamiento de mejores rutas para el traslado de material para un movimiento de tierras. Acompáñanos en Sinergia Cefía, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en Proyección INVU. Y el tema de hoy es: ya tengo la casa, ya tengo el apartamento, ya tengo el lote, ya construí, ya terminé de pagar. Y después de eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las cositas administrativas, diría yo, que a veces dejamos de lado sin que nadie nos diga qué es lo que hay que hacer y cómo podemos revisarlo? Pues aquí se lo estamos contando hoy y vamos a seguir con el tema, porque yo me quedé pensando en todas esas cosas. Yo le decía ahora fuera de cámaras, voy a llamar a mi hermano a decirle de una vez, a ver si ya revisó esto, que si ya está todo bien, que si lo tiene bien a su nombre, porque dejamos esas cosas de lado. ¿Qué otra cosa, digamos, sentís vos, Roberto, que uno deja de lado? Dice, ay, sí, ya tengo la casa, me dieron la llave, ya es mía, ya la pagué. Pero que uno dice, eso ni siquiera lo pensamos. Se me olvidó. Sí, incluso puede darse y se da, ¿verdad? El tema de que yo compro mi casa, pero a futuro ya estoy pensando en hacerle alguna ampliación o alguna mejora, ¿verdad? De repente la casita pues no era exactamente lo que yo en ese momento quería, pero era lo que podía a nivel de presupuesto financiero. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de los planes del sistema de ahorro y préstamo opciones de financiamiento precisamente para ampliaciones y mejoras. Entonces, podemos ir pensando también, ¿verdad?, en tener un programita de este tipo, un contrato de ahorro y préstamo que me sirva para que el día de mañana pueda hacer esa ampliación o esa mejora a la vivienda. Hay que pensar en temas, como bien lo mencionaba Fabiola, de pintura, el tema de que si ocupo, no sé, canoas. Exactamente, los techos de la casa. Techos ahora con este clima y con los tornados y todo eso. Exacto. Y el pago de impuestos que ya mencionábamos, ¿verdad? Porque de repente cuando yo voy a hacer esa solicitud de crédito, sí me aseguro de que el impuesto esté al día, porque si no la entidad financiera no me va a prestar la plata. Pero ya una vez que me lo prestó, bueno, entonces ahora la obligación pasa de mi lado, ¿verdad?, para efectos de tener ese control en los pagos, que era un factor fundamental que hablábamos. Entonces son varios elementos que van por ahí con el tema de adquirir una casa, ¿verdad? ¿Y por qué no basta a veces con haber terminado de pagar la casa? A veces pensamos que sí, ya la terminamos de pagar y ahí quedó el tema, ¿verdad? Y no es así, hay mucho más allá. Claro. Y esa cuota financiera, ¿verdad?, si es un escenario donde la persona ya canceló el crédito, bueno, pensemos en qué voy a usar esa plata, ¿verdad? Voy a ahorrarla, voy a destinarla de repente para un viajecito familiar, voy a hacer ese ahorro para pagar el marchamo a final de año. Entonces, son cosas también, elementos que las personas tienen que manejar bien, porque de repente si pagabas una cuota X y ya esa cuota empieza a llegarte a tu bolsillo, y no sabes qué hacer. ¡Qué felicidad! Sí. Exactamente, y no hay educación financiera de por medio, se puede malgastar ese dinero, que perfectamente podemos utilizarlo para construir algún otro proyecto que tenga, sea la persona a nivel de estudios o a nivel de adquirir un lote, por ejemplo, también para los hijos. Por ejemplo, en el caso de lotes es un factor que por ahí no hemos mencionado. Es importante asegurarse que la propiedad cuente con las disponibilidades, tanto del servicio de agua como de electricidad, porque no queremos ver que una persona compre un lote de repente y no tenga agua, ¿verdad? Entonces son elementos importantísimos que hay que tener presentes. Y que sí suceden. ¿Y sabes cómo no pasa eso? Pues voy a decir cómo no pasa eso. Ustedes saben que eso no pasa si su comunidad y su cantón tienen un buen plan regulador que le dice a usted a dónde puede y a dónde no puede construir. Entonces, eso nos garantiza el plan regulador, porque es para vivir justamente mejor. Y una de las cosas, doña Gabriela, que necesita vivir mejor también es tener confianza en que el notario va a hacer su trabajo. ¿Qué es específicamente el rol que juega el notario en toda esta parte de inscripción? Claro, el notario es una
pieza fundamental en todo este proceso de adquisición de propiedades, porque es la persona que tiene por ley la delegación. El notario realiza una función pública por delegación del Estado, por eso están supervisados, y para ser un profesional en notariado uno debe habilitarse ante la Dirección Nacional de Notariado, y a él le corresponde asesorar a las partes. Y un aspecto fundamental es que las personas notarias tienen que ser objetivas. Es decir, la persona notaria no puede inclinarse, guardar información o ir a favor de una parte, por ejemplo, el acreedor, y en contra de la persona deudora. Los notarios son objetivos e imparciales en el ejercicio de su labor de asesoría y de revisión de la información. Entonces, a la persona notaria le corresponde asesorarme en cuanto a las condiciones en las que está esta propiedad, revisar cuál es el estado jurídico de esa propiedad y finalmente dar una recomendación en torno a la adquisición de la propiedad conforme los gravámenes, el historial, las limitaciones que la propiedad tenga, la información que viene en el plano catastrado. Ahora que yo los escuchaba a ustedes, pensaba lo importante que es que las personas sepamos qué podemos encontrar nosotros en un documento. Entonces, por ejemplo, en un plano catastrado, usted no va a encontrar la información de la disponibilidad de agua. ¿Dónde tiene que dirigirse usted? A la municipalidad, a verificar ese tipo de información, ¿verdad? Y entonces la persona notaria, cuando ya todo se encuentra en orden, pues va a ser la encargada de redactar y otorgar la escritura donde las partes van a firmar, el que compra, el que vende, o si, por ejemplo, lo que se va a hacer es una liberación de una hipoteca, ahí va a verificar que comparezca la persona acreedora o su representante y que sea correctamente redactada la cancelación de hipoteca con los datos que nosotros como registro requerimos para esa liberación. Pero ahí no acaba la función de la persona notaria, porque luego ella tiene la responsabilidad de verificar el trámite ante el registro, que es precisamente lo que hablábamos antes, presentar ese testimonio de escritura por ventanilla. Y algo importantísimo es que también le corresponde procurar que ese documento posteriormente sea inscrito. Entonces, si por ejemplo la persona registradora le pone un defecto al documento, a ella le corresponde recibir el testimonio nuevamente, revisar el defecto que le está poniendo la persona registradora y procurar su corrección hasta que el documento quede inscrito, que en principio, si el defecto es por timbres, hay 3 meses para efectuar esa corrección, y si es por cualquier otro tema que no sea timbres, hay 1 año para efectuar esa corrección para que el documento sea inscrito. Una vez que el documento es inscrito, le corresponde también al profesional en notariado revisar que ese nuevo asiento de inscripción corresponda a lo que se puso en el documento, ¿verdad? Si el documento dice que la propiedad queda libre de hipotecas, tiene que quedar libre de esa hipoteca, ya no tiene que aparecer esa hipoteca en los gravámenes. Entonces, es un rol fundamental. Las personas notarias tienen fe pública. O sea, quiere decir que no dudamos de que lo que ellos señalan que ocurre en un documento ocurrió, ¿verdad? Y es veraz y exacto como ellos lo señalan. Y es que asegurar una casa no es un lujo, es una necesidad y también una responsabilidad. Existe un seguro habitacional que de hecho lo que hace es proteger no solo la estructura de la vivienda, sino todos los bienes que hay dentro de ella, para que en caso de que haya un desastre, un imprevisto, usted pueda estar tranquilo de que está pagando algo que le va después a ayudar. Y precisamente en nuestro país todavía falta muchísima cultura de aseguramiento de nuestras viviendas. Hay pólizas, son accesibles y debemos conocer más sobre ellas para contratarlas. Con un pequeño monto anual usted puede cuidar uno de los patrimonios más valiosos, que es su casa. Los seguros de vivienda son una herramienta financiera esencial para proteger uno de los patrimonios más valiosos, el hogar. Sin embargo, en Costa Rica todavía no existe una cultura sólida de aseguramiento habitacional. Contrario a lo que muchos piensan, asegurar una vivienda no es costoso. Una casa valorada en 10 millones de colones puede protegerse con una póliza de apenas 20,000 colones anuales, lo que equivale a 2,000 colones por cada millón asegurado. Compañías que tenemos actualmente en Costa Rica, las coberturas son muy similares, siempre va en riesgos de la naturaleza, ¿verdad? Que en este país estamos súper expuestos a ese tipo de riesgos.
También riesgos humanos, ¿verdad? De una persona que venía manejando, perdió el control de su vehículo, chocó contra nuestra casa, eso también lo cubre el seguro de la casa, ¿verdad? Que también son cosas que pasan normalmente. Algunas veces las personas tienen que salir corriendo a ver cómo cubrir esas situaciones, ¿verdad? Porque tal vez el dueño del carro no tenía seguro para cubrirnos ese daño. Entonces sí hay como una norma o un paquete normal que se utiliza en seguros, ¿verdad? Que cubre todo esto que te he mencionado de riesgos de la naturaleza. También hay servicios de asistencia para cubrir daños en fontanería, en cerrajería, electricidad, servicios de asistencia para que lo lleven a uno al aeropuerto cuando va a viajar. Tiene algunas variaciones dependiendo de la cobertura que uno tenga, el monto asegurado, de la compañía de seguros que le está brindando a uno el seguro. Siempre la recomendación es buscar a un asesor de seguros que le dé a la persona interesada la información en el momento. Los seguros habitacionales suelen dividirse en dos grandes categorías: la estructura de la vivienda y el contenido. Esto significa que no solo se protege el edificio, sino también pertenencias como muebles, electrodomésticos y ropa. Para que la cobertura sea efectiva, es clave realizar un inventario detallado de los artículos a asegurar. De lo contrario, esos bienes no estarán incluidos en caso de un siniestro. El seguro en estos casos va a venir a prevenir. Por ejemplo, si tenemos un daño de electricidad, evidentemente eso nos puede generar un incendio en la casa, ¿verdad? Entonces, si uno detecta que hay un problema de electricidad, llama a la compañía de seguros, le van a cubrir la mano de obra, no necesariamente los materiales de lo que haya que corregir, pero se corrige el riesgo, ¿verdad? Igual un tema de cerrajería. Si tengo aseguradas todos los muebles y mi ropa y las cosas que tengo dentro de la casa y hay un problema en una cerrajería, llamo a la compañía me ayuda con la cerrajería, obviamente que sean cerrajerías de puertas principales, ¿verdad? Donde vaya a entrar alguna persona, vaya a robarse algo, que también se cubren ese tipo de propiedad, ¿verdad? De todas las cosas que tenemos dentro de la casa también están cubiertas. Entonces, si podemos prevenir con estos servicios de asistencia que brindan las compañías, entonces al final ganamos todo, ¿verdad? No se nos quema la casa por el tema de electricidad, que tal vez se corrige muy sencillo. Entonces, sí hay un pequeño porcentaje de prevención dentro de los mismos seguros, ¿verdad? Hay compañías que se han esforzado mucho en meter algunas coberturas o algunos servicios de asistencia, como se conoce normalmente, para prevenir estos riesgos mayores, ¿verdad? Que son los que van a generar más gasto, más pérdida, más impacto, más trauma en las personas. El proceso de contratación es sencillo. Basta con presentar el número de folio de la propiedad, estimar el valor de reconstrucción y firmar la documentación. Las opciones de pago son flexibles: mensual, trimestral, semestral o anual. Eso sí, la vivienda debe cumplir con normas mínimas de conservación y seguridad eléctrica. El Código Eléctrico Costarricense, uno de los más estrictos de la región, exige instalaciones entubadas y sin cables expuestos. Simplemente que el dueño de la casa sea el que firme los documentos, ¿verdad? Para poder firmar los documentos necesitamos el número de folio, que a veces es algo que no tenemos muy a la mano, pero se puede hacer el trabajo de conseguirlo en conjunto con la persona, ¿verdad? Saber cuánto vale la casa, más o menos. Nosotros no somos peritos, entonces tener una idea más o menos de cuánto costaría volver a construir esa misma casa, que es lo que el seguro va a venir a brindarnos, ¿verdad? En caso de un siniestro. Básicamente por ahí empezamos, ¿verdad? Ya nosotros empezamos a hacerle cotizaciones a las personas para que revisen los costos, para que revisen las formas de pago, porque se puede pagar por año, por semestre, por mes, por trimestre, en deducción de planilla, en algunas empresas, deducción de tarjeta. Entonces me desentiendo por el resto del tiempo que tenga el seguro, pero básicamente eso es lo que necesitamos, tener contacto directo con la persona dueña de la propiedad, de la casa, el valor de la casa, y ya empezar a pelotear un poquito con las cotizaciones. Paradójicamente, las casas más afectadas por desastres suelen ser las que no cuentan con un seguro. El interés en contratar pólizas aumenta tras lluvias intensas o terremotos, pero se diluye con el paso del tiempo. Asegurar una vivienda no solo es una decisión financiera inteligente, es también una forma de proteger la estabilidad de las familias y garantizar tranquilidad ante lo inesperado. Bueno, qué importante es conocer todas
estos temas que intervienen en el después de que ya yo tengo ese sueño, ese lote, esa construcción, esa casa. Y justamente hablando de la tierra, yo quiero devolverme un poquito para hablar con doña Gabriela, porque eso es un tema que muy pocas personas comprendemos, y la parte catastral. Ya desde el nombre uno no sabe qué es, ¿verdad? Pero cuando llega a la municipalidad para poder hacer el tema de impuestos o para vender la propiedad, lo primero que le piden a uno es el plano catastro de la propiedad. Y si usted no sabe qué es, estoy segura que doña Gabriela, así muy en coloquial, nos va a explicar ahorita. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, el plano de agrimensura es la propuesta inicial que un profesional en topografía realiza. Yo contrato a una persona topógrafa para que vaya a la propiedad y haga la medición. No necesariamente tiene que ser mi propiedad, puede ser la propiedad que yo voy a adquirir con la autorización de la persona dueña del terreno, y el topógrafo o la topógrafa hace la medición de la propiedad y, de acuerdo con los requisitos que nosotros le solicitamos, levanta un plano de agrimensura. Ese plano se presenta al Registro Nacional, a la Subdirección Catastral, que, como le señalaba, pertenece al registro inmobiliario, es calificado por una persona registradora, y cuando queda inscrito pasa a ser un plano catastrado. Entonces sí hay una diferencia entre un plano de agrimensura y un plano catastrado, porque el plano catastrado lo que significa es que ya es un asiento que fue inscrito en el registro y tengo la garantía de que cumple con los requisitos legales, por ejemplo, el visado municipal, que se vuelve fundamental, y los demás que, de acuerdo con el tipo de plano, pues estén establecidos en el ordenamiento jurídico. Ese asiento catastral, ese plano va a tener un número de inscripción y no se puede quedar aquí solito. Yo tengo que verificar que ese plano catastrado conste en el asiento registral de la propiedad. Es decir, puede ser que el plano se haya levantado después de que la propiedad esté inscrita o yo haya hecho una actualización. Por ejemplo, yo tengo una propiedad de 500 metros que tiene un plano catastrado, segrego un lote de 200 metros, entonces el plano que tenía mi propiedad ya no refleja la realidad porque ya segregué una parte de esta. Entonces la persona puede levantar un nuevo plano catastrado, por ejemplo, y llevarlo al asiento registral. Entonces eso es lo que nosotros llamamos el principio de concordancia. Siempre es fundamental que la información del plano, situación, provincia, cantón, distrito, área, coincida la información del asiento catastral con la información del asiento registral, ¿verdad?, de la propiedad. Y para eso, pues yo reviso, las personas pueden revisar la información del registro y corroborar en una propiedad cuál es el último asiento catastral que está ahí inscrito, o si la propiedad no tiene, por ejemplo, plano catastrado, que es fundamental. Y ahí, porque si bien lo recuerdo, usted dijo, ahí no aparece en ese plano si hay disponibilidad de agua, servicios públicos, nada de esto. No, esa información las personas tienen que verificarla en el respectivo municipio. Entonces es bien importante, Fabi, que si una persona va a comprar un terreno, una casa, o más bien es un lote para construir, no solamente se quede con ese plano catastro, sino que vaya a la municipalidad y consulte bien si esa comunidad o en ese espacio donde quiere construir tiene disponibilidad de agua, tiene los servicios públicos básicos que son agua y luz, si no me equivoco, ¿verdad? Espero que internet dentro de un tiempo también sea un servicio básico, pero hasta este momento tenemos dos. Y no caiga ¿verdad? A veces hay gente muy vivilla que quiere vender los terrenos y resulta que le dicen, usted puede hacer aquí su casa. O porque lo ven muy barato, entonces, sí, voy a aprovechar esta oferta, y después se dan cuenta de que no tiene agua, ¿verdad? O luz. Exacto. Y el trámite le puede llevar años. Y otro elemento fundamental es que si voy a comprar un terreno, también tengo que contar, aparte de las disponibilidades, con el certificado de uso de suelo, que va a ser la guía que me va a decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer en ese lote, en esa propiedad. Eso es fundamental para que todos tengamos en cuenta ese aspecto antes de comprar un terreno. Ya cuando la propiedad está construida, ya hubo de previo un permiso respectivo para esa construcción, entonces ya cuenta con los permisos respectivos. Pero cuando es un lote, el tratamiento es diferente. Entonces es muy importante que la gente sepa esa diferenciación a la hora de comprar un bien inmueble. Roberto, hablemos de lo que estábamos conversando durante el corte, de los seguros multiasistencias, ¿verdad? Que es muy importante que la gente tenga conocimiento, y también a la hora de aplicar o querer ejecutar una póliza durante tal vez para uno es una emergencia, tal vez para la aseguradora no. ¿Verdad? ¿Cómo se hace?
Estas multiasistencias son totalmente opcionales, van aparte de lo que son las pólizas de vida y la póliza de incendio que mencionamos en un inicio. Y estas multiasistencias son por lo general con una prima bastante cómoda, ¿verdad? Igualmente se pueden pagar de forma anualizada o de forma mensual, dependiendo cómo la aseguradora lo quiera comercializar. Y la persona sí tiene que tener presente que para ser efectiva esa cobertura debe cumplir con cierta cantidad o ciertas condiciones que la aseguradora va a tener o va a definir cuando la persona, por ejemplo, quiera utilizar un fontanero. Entonces, cuando la persona quiera hacer uso de ese servicio, le van a consultar, bueno, ¿a dónde es la fuga? ¿Hace cuánto tiene esa fuga? Pues para efectos de validar si realmente entra dentro de esa cobertura. Por lo general, el servicio no se cubre en un 100%, sino que se le aplica un descuento a la persona. Entonces, la persona saca el costo-beneficio, es decir, bueno, si quiero contratar un fontanero para X trabajo me va a costar tanto, pero si lo hago a través de la multiasistencia, de repente me va a salir más barato. Lo que tengo que asegurarme es que la aseguradora me cubra ese servicio. Entonces, lo primero que se hace es llamar a la aseguradora, comentar la necesidad que se tiene. Por ahí incluso en la nota se mencionaba que hay servicios hasta de taxi, que si yo quiero ir al aeropuerto porque voy de viaje, inclusive también el servicio de ambulancia, ¿verdad? También se incluye dentro de estas multiasistencias si hay alguna emergencia médica. Entonces, pero es importante y el consejo es llamar a la aseguradora o antes de adquirir el seguro, que me aclaren todas esas dudas. Bueno, si ya yo le compro la idea a la aseguradora de que sí, la verdad que sí me sirve, entonces adquiero el seguro y hago uso del mismo pues cuando tenga la necesidad. Ok, perfecto. ¿Ves? Muchas gracias, así lo entendemos mejor. ¿Ves? Ahora voy a ver cuáles son los míos. Exactamente. Bueno, tener una casa implica planificar un presupuesto. Es que hay que planificarlo para poder tenerla y después para poder mantenerla. Que contemple pagos de servicios, impuestos y mejoras. Y en algunos otros casos también para remodelación o mejoras, pero no se preocupe por eso porque en el INBU tenemos una línea que es el sistema de ahorro y préstamo que tiene esa finalidad para que usted vaya ahí ahorrando poquito a poquito. Y recuerde que este tema lo vamos a seguir desarrollando después de una brevísima pausa. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Andrea Fernández y cada semana les voy a mostrar lugares accesibles. ¿Cómo que les voy, André? Les vamos a mostrar porque vamos a visitar prácticamente todo el país, André. ¿A dónde vamos a ir? Sí, a todo lado, básicamente. Lugares para conocer, que ya son conocidos. Vas a comer, vos vas a ir a correr, a la montaña. nadar. Vamos a disfrutar básicamente cataratas, ríos, lo que sea. Y porque vamos a ir sin pasaporte. Nos vemos. Es en serio, tendremos a Edwin Luna, Richie O'Farrill, Rosa Concha, Turbulence, Madame Recavier, lunes 12 de la mañana, Canal 8. Un destino cuyas riquezas naturales lo han hecho crecer como el agua. Y cuya mezcla exótica de playas paradisíacas y aventuras de montañas le posicionan como un atractivo inigualable. Además del Parque Nacional Manuel Antonio, que es un tesoro para el destino, hay mucha aventura acá en el destino, que hay muchas cataratas, los manglares, ¿verdad? Hay un montón de áreas ricas, naturales, que es los que los empresarios se han venido enfocando. Esconde mucho más de lo que muchos conocen. Descubra con nosotros Quepos, más allá de Manuel Antonio. Esta semana, en Noticias Telediario, edición estelar, a las 8 de la noche.
11:38, estamos de vuelta aquí a Proyección INVU y estos dos invitados están hablando de un tema importantísimo que ya se lo van a explicar, pero tiene que ver como cuando suceden divorcios, por ejemplo, cómo funcionan algunas situaciones. ¿Qué nos contaba don Roberto y doña Gabriela? Sí, tal vez doña Gabriela. Sí, muchas gracias. Estábamos comentando que es importante cuando se dan situaciones, por ejemplo, como un divorcio y la propiedad fue adquirida como parte del esfuerzo común del matrimonio, los acuerdos que se hacen para la posterior disposición de esta propiedad. Nos ocurre en no pocas ocasiones que la propiedad es adquirida por uno de los cónyuges, casado una vez, se da el proceso de divorcio y en el acuerdo se dispone que la propiedad va a ser vendida. Entonces, los ex esposos se apuran a buscar, ¿verdad?, el nuevo comprador de la propiedad, consiguen este nuevo comprador, esa persona va ante una entidad financiera, solicita un crédito, se aprueba el crédito y ahora sí quieren inscribir el acto contrato. Pero ¿qué pasa? Que el acuerdo de divorcio lo que dice es que la propiedad se va a vender, o sea, tiene una condición a futuro y la propiedad sigue apareciendo en nombre de uno de ellos con un estado civil, casado una vez y yo ahora aparezco divorciada. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? De pronto con ese acuerdo se amarran en un círculo vicioso porque la condición para que la propiedad pueda ser dispuesta es que se va a vender a futuro, pero los cónyuges aparecen ya divorciados y la venta no quedó autorizada en el acuerdo de divorcio hacia una persona titular específica. Entonces, en estos casos muchas veces se complica porque la persona que vende, el cónyuge que tiene la propiedad a su nombre, no la va a vender hasta que no reciba el dinero y la entidad financiera no va a dar el dinero hasta que la propiedad no pueda ser adquirida y la propiedad no puede ser adquirida hasta que no se haya inscrito el acuerdo de divorcio, ¿verdad? Entonces aquí es fundamental tener cuidado ante estas situaciones que conversábamos, ¿verdad? Cuando de pronto quien vende, por ejemplo, vende como parte de un proceso de divorcio, entonces no es que no se pueda, es que tengo que tener cuidado qué requisitos previos se van a verificar. Igual el ejemplo que estábamos conversando antes tiene que ver con que yo le digo al banco, mire, quiero adquirir esta propiedad. Entonces se abre el expediente, se revisa, incluso se hacen avalúos. Y de pronto sale que es necesario hacer un nuevo plano. Y, por ejemplo, la propiedad mide 203 metros y con el nuevo plano se corrobora que son 206 metros. Uno dice, 3 metros no es nada, ¿verdad? Se levanta un nuevo plano, se hace una rectificación de medida y esa rectificación de medida genera, de acuerdo con la normativa costarricense, un gravamen, una limitación por 3 años, en los que por 3 años los colindantes pueden darse cuenta que yo rectifiqué la propiedad y decir, esos 3 metros son míos, no son suyos, e ir a la vía judicial a discutir el área que se aumentó. Entonces, lo que señalábamos es que muchas veces la persona pasa por el proceso de revisión, de calificación de la entidad financiera, se dan situaciones como estas en las que se levanta un plano, porque en realidad la finca mide los 206 metros, se hace la rectificación de medida en aumento y de pronto para la entidad financiera cambia la condición porque la propiedad no está libre de gravámenes, sino que ahora aparece con una limitación en la que por 3 años se puede abrir la discusión sobre el verdadero titular de esos 3 metros que se rectificaron. Correcto. Y eso al final de cuentas pues va a afectar el proceso de aprobación de la solicitud de crédito. Entonces, esos son temitas que nos atrasan a que nos den el crédito, por ejemplo. Totalmente. Entonces son elementos que es importante asesorarse previamente antes de hacer la solicitud del crédito. Conocer bien la propiedad, qué elementos debo considerar pues, para efectos de la constitución de ese crédito. Bueno, muy importante eso que nos están diciendo. Muchas gracias. Y también así, antes de irnos, ¿cuál es el documento que debe pedir las personas? El primer documento para que quede en evidencia la cancelación de ese registro, ¿verdad? De la propiedad. Yo diría que una certificación en la que se haga constar que con relación a la cancelación hipotecaria la propiedad se encuentra libre de ese gravamen. O sea, si lo paga, si cancela la casa, Dios libre, no vaya a pedir usted ese documento. Posterior al trámite, sí, de cancelación ante una persona notaria. Okay. ¿Y cuánto puede durar ese trámite aproximadamente? Lo que yo le señalaba, la persona notaria presenta el documento al registro y en un plazo máximo de 8 días, si el documento no tiene defectos, va a quedar inscrita la cancelación hipotecaria
y a partir de ese momento la persona puede obtener la certificación en la que se haga constar que su propiedad se encuentra libre del gravamen hipotecario. Bueno, es rápido entonces. Sí, es muchas muy gracias, rápido. doña Gabriela, por esa duda que nos estaban haciendo acá en redes sociales. Ya estamos casi que terminando, ¿verdad, Tati? Casi no. Ya, terminando. Casi no, ya yéndonos, porque ya me imagino que, ya creo que ya la gente que estaba en casita o en la oficina ya terminó de almorzar y Sí, todo. nosotros vamos a eso, pero le adelantamos el tema de la próxima semana. Así es, la próxima semana vamos a hablar sobre el mejoramiento de los barrios, que es básicamente los bonos comunales, y vamos a ir no vamos a ir nosotras, ya fuimos, hasta Costa, donde vamos a conocer cómo se renovó una cancha y se volvió en un complejo espectacularmente Qué bonito. hermoso. Así que vamos a tener al alcalde y también vamos a tener a mi nueva jefa, a la nueva presidenta ejecutiva cierto, del instituto, aquí para que nos hablen de esto. Bueno, muchísimas gracias, don Roberto, todo doña gusto. Gabriela, por habernos A la orden. acompañado el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes, 11:45 en punto, acá a Proyección Info. Los esperamos. Hasta aquí, Proyección INBU, Renovemos Costa Rica. Lo esperamos el próximo viernes con más información de su interés. Canal 8, cerca de vos.